Hay una película de Bruce Willis que llamó mi atención porque traía la temática, bueno, no sé si la has visto, se llama Sustitutos. Y el chiste es que, bueno, se conecta, ¿no?, a una computadora y la persona tiene su sustituto, o sea, puedes fingir que, bueno, puedes tener un cuerpo como el que tú quieras, ser la personalidad que tú quieras, nada más compras tu robot, te conectas en tu casa y, bueno, ya después a través de ese robot haces tu vida diaria. El chiste es que, bueno, antes parecía futurista, ahora pues ya parece muy cerca, ¿no?, de la realidad. Y el detalle es que había un grupo de personas que se resistían a vivir así. Vivían como en una comunidad, como muy austera, ¿no? Y los guiaba un líder religioso, que era un líder puesto por el mismo sistema para controlar incluso a aquellos rebeldes, disidentes. Entonces ya después al final lo descubren que es un mentiroso y descubren que él es un robot que nunca fue real y las demás personas que vivían ahí en esa comunidad pues sí eran reales, ¿no? O sea, esto de que hay un grupo de personas que se resisten a vivir de acuerdo al sistema, pues me recuerda también esa novela de Un Mundo Feliz, ¿verdad?, donde tienen ahí a los salvajes, y también a la novela de Orwell. Yo sé que la estoy repitiendo mucho, pero es que realmente es demasiada la semejanza a lo que nos están llevando. Y como ellos se quedan viendo a la ventana y dicen, mira, era una comunidad de gente que vivía fuera del sistema y ellos se preguntaban, tal vez ellos sean más felices que nosotros, porque los otros vivían obedeciendo el sistema todo el tiempo en una pantalla o siguiendo las órdenes que les decían. No sé si viste el Super Bowl donde bailó Shakira y Jennifer López. Una norteamericana realizó un análisis muy bueno donde describe cada gesto y símbolo masónico que se llevó a cabo en este rito. Al parecer era un rito para subir de grado a Shakira, ¿no? Luego lo buscas y pues más de lo mismo, ¿no? Nos repiten una y otra vez cuál es su plan para con nosotros. Y nos lo pasan por medio de caricaturas, de películas, nos lo pasan por medio de show, de espectáculos. No lo detectamos, o sea, entra y ya, jaja, jejeje, ay, los Simpson, otra vez lo hicieron, jajaja, jejeje. No te quedas, ¿cómo es posible que no te parezca diabólico, que te estén diciendo cómo te están dominando y te causa gracia? En la programación ordinaria hay mucha influencia masónica, mucha, y mucha ideología. Y pues una vez que vayas identificando los símbolos masónicos, es fácil que los veas en la programación de televisión, las cuerdas, los cuadritos blanco con negro, las piedras cuadradas en el centro, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces te das cuenta que no vives en un lugar tan libre, porque ¿a poco ves Cristos en todas las programaciones, no? O sea, se escaman cuando aparece un programa católico o cristiano, pero todo el tiempo estás invadido de espiritismo y de masonería, sin que te des cuenta. También vi este video, ¿verdad? Me lo hicieron llegar, donde pues están unas personas, no te lo voy a poner aquí, voy a poner una serie de videos después de este video, ¿verdad? O sea, lo voy a subir al canal, que complementan esta información. Pero el chiste es que es pues, ¿qué será? Un científico de un medicamento para disminuir la tendencia religiosa, precisamente a las personas que buscan la religión. Entonces, pues me llamó la atención, ¿no?, por los testimonios de los mártires y esa obsesión constante de quererles cambiar la manera de pensar y de ser. Y también en la novela de Orwell, ¿verdad?, como nos dice ese empeño para que terminen pues adorando lo que el Estado quiere, ¿no? Yo creo que es muy importante estar alerta y no creer todo lo que nos están dando, no estar recibiendo
como bueno algo que ni siquiera sabemos de quién viene. Hay un documental muy bueno de WTN que habla sobre el marxismo y el socialismo en las universidades de Estados Unidos, cómo llegó por medio de catedráticos que escaparon de Hitler. Yo solo tengo un pedazo del video y está censurado, lo subí a Facebook y se le distorsiona la voz, lo mando por WhatsApp y también se escucha distorsionado, entonces como que ya tienen bien identificado ese documental. Yo te recomiendo que lo busques, está muy padre, dice toda la línea del tiempo de todos los ataques de la iglesia. Te repito, yo no lo he visto completo, pero se ve muy bueno. Voy a tratar de subir todos estos fragmentos de video que pueden complementar todo esto que he dicho, pero no los voy a poner aquí porque no quisiera que lo censuraran por culpa de esos pequeños fragmentos de video. Tantos científicos han denunciado la estafa del calentamiento global. Hay un documental muy bueno que te lo recomiendo, de hecho así se llama, se titula La estafa del calentamiento global. Y te explican con muchos datos científicos toda esta farsa. Pero obviamente, como siempre, los expertos de la ONU pues van a decir lo contrario, ¿verdad? Que sean una bola de burócratas que ni siquiera sepan nada de clima. Es normal, hermano. Siempre ha cambiado el clima de la Tierra. Yo sé que es pecado esto que estoy diciendo, para mucha gente es así como... Pero es una manipulación impresionante. Y yo no estoy diciendo que es bueno contaminar. Y vuelvo a repetir que tengo que decirlo porque pensar que es una manipulación es inconcebible. O sea, realmente los adolescentes están preocupados por esta situación. Y curiosamente, en Jerusalén existe una comunidad judía admirable, en su religiosidad. Ellos no ven tele, no escuchan radio, solo son religiosos. Ellos no dan pie a que se les infiltre la subversión cultural. En su comunidad, ellos se comunican por medio de pósters que pegan en las calles. Y nosotros los católicos somos presa fácil de toda ideología. Nos permitimos todo, vemos todo, escuchamos todo, comemos todo y nos dejamos corromper porque no pasa nada, entre comillas, y se nos olvidó la guarda de los sentidos. Mira, yo procuro por mi parte no ver televisión y estoy segura que estoy mucho más informada que mucha gente que todo el día tiene la televisión prendida. Y cuando por alguna situación extraordinaria veo la televisión, me parece tan fácil identificar el adoctrinamiento en la programación, que como dice su nombre, es una programación. Programan a la sociedad para que piense de tal manera. El mal avanza cada vez más, y cada vez más somos los laicos, sacerdotes y religiosos que nos hacemos muchas preguntas porque no vemos muy claras las cosas. Debemos mantenernos firmes en la doctrina. El Espíritu Santo sigue actuando desde Vaticano II, o sea, si no, imagínate, o sea, yo quiero hacer la aclaración que yo no creo que todo lo que hicieron los últimos papas estuvo mal. Creo que hubo muchos aciertos, porque alrededor de ellos hubo trigo y cizaña. Hubo una iglesia fiel que seguía defendiendo la vida e impulsando al pontificado a continuar con la sana doctrina, y también estaban los enemigos de la iglesia infiltrados, al acecho, esperando la oportunidad para buscar que la iglesia caiga en el error. Sin embargo, es fácil detectar el lenguaje de la ONU, la inclusión, el calentamiento global, las fobias modernas, el animalismo, que devalúan al ser humano. Y cuando se habla de esto en la iglesia y no de la palabra de Dios, entonces las ovejas reconocen que no es la voz del buen pastor. Bueno, quiero decir que yo creo que el Papa Francisco es Papa. Jamás he pensado que salirse de la iglesia es la solución, porque entonces, ¿dónde practicas y celebras la fe que crees? ¿Dónde das testimonio si no es en la comunidad? Yo sé que Cristo intercede por la iglesia y los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella. También, hermano, es cierto que no vamos a conseguir nada si nos seguimos separando y dispersando y cada quien por su lado. Tenemos que permanecer unidos. Cristo oró y lloró por nosotros ante el Padre y sigue intercediendo. Lloró con dolor profundo y su plegaria era que seamos uno para que el mundo pueda creer.
que seamos uno. Entonces no podemos estarnos separando de la iglesia por los defectos de otro o por las negligencias de otro o por las confusiones de otro. Debemos ser fieles a Cristo. Sí, yo entiendo que son tiempos muy difíciles y que tenemos un signo de interrogación gigante en nuestra cabeza por a veces ciertas situaciones. Esta foto, hermano, a muchos católicos, pues claro que nos saca de base, porque en esta foto están, pues ahí están representados los Rockefeller, ¿verdad? Y está los Rothschild, y está el Banco de América. Se unen con el Vaticano por un capitalismo inclusivo. Y esta palabra de inclusión es muy peligrosa, porque los eufemismos que usan ellos, Satanás nos engaña por medio de la lengua, por medio de la mentira, por medio de lo que es y no es, lo que parece pero no. Y por eso debemos de ser muy astutos. Los Rothschild son aquellos sionistas que han sido autores de tanto daño a la humanidad. El 6 de mayo en Roma se llevó a cabo la quinta Conferencia Internacional del Vaticano. Decía la nota, comenzará a explorar la mente, el cuerpo, el alma, reuniendo a líderes religiosos, científicos y personalidades del deporte, Hollywood. Y mira el logo, hermano. Aparecen los lineamientos de la Agenda 2030, dirigida por la ONU. Esto es lo que nos alerta, ¿verdad? Porque no es que uno se esté fijando en lo que hace el Papa, sino que te brinquen los ojos las noticias, están por todos lados y dices... Y Monseñor Juan Claudio Sanahúja denunciaba el nuevo orden mundial y la Agenda 2030, antes del 2010, hermano. Y está escrito en sus libros desde hace muchos años. Pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos están metiendo a su agenda y no podemos ser ingenuos. Es una agenda de masones. Yo pienso que la construcción de la casa de la familia abrámica es el triunfo final de los enemigos de Cristo, porque los musulmanes son una fusión de judaísmo y de arrianismo, y el arrianismo es una herejía que niega que Cristo es Dios, y el judaísmo nunca aceptó a Cristo como Dios. Unirnos a ellos es negar a Cristo, es renunciar a la evangelización para la salvación de las almas, es quedar bien con los enemigos de Jesús. Ahora, en la encíclica de Fratelli Tutti está escrita la frase masónica y revolucionaria por excelencia: libertad, fraternidad e igualdad. La fraternidad cristiana no es la misma que la fraternidad masónica. No se puede quedar bien con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Cuando digan sí es sí, dice la palabra de Dios, y cuando digan no es no. Lo demás viene del diablo. En una entrevista para la radio, en 1969, el padre Joseph Ratzinger, quien actualmente es emérito Papa Benedicto XVI, dijo: «A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la Iglesia del culto político, ya examiné, sino la Iglesia de la fe. Ciertamente, ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. La Iglesia Católica sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres, no necesariamente gracias a ellos, y aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo». En 2007 se publicó Fe y Futuro, un libro donde queda recogido al completo este discurso del padre Joseph Ratzinger. Los que se esfuerzan por vivir congruentemente su fe son los que están hablando, ¿qué es esto? No, esto no me checa, esto ¿por qué lo dijo? Esto me confunde. Son gente que conoce la doctrina católica. A todos nos duele porque es nuestra iglesia, porque es nuestra madre, porque amamos a la iglesia y nos ha enseñado, pero precisamente por eso, si vemos que le está atacando un mal, pues es cuando más debemos orar, cuando más debemos de dar testimonio.
de acudir a la Eucaristía. Este video precisamente lo hago porque sé que mucha gente está creyendo que la Eucaristía después de Vaticano II no es válida y que los sacramentos después de Vaticano II no son válidos. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Así como hemos visto la Madre Angélica, Juan Claudio Sanahuja, todas estas personas han dado un testimonio muy valeroso en nuestro tiempo, y han celebrado la Eucaristía como está. Y simplemente estos sacerdotes actualmente están dando la batalla para defender la doctrina de la Iglesia hoy. Todos los sacerdotes que en sus comunidades, en cada homilía, siguen defendiendo la doctrina de la Iglesia. Es decir, este tipo de acusaciones de que después del Vaticano II ya no hay Iglesia, confunden a muchos, especialmente porque no podemos ser ingenuos y ver que no estamos viendo que hay cosas que no nos checan. Bueno, es por ejemplo, estos sacerdotes que están dando testimonio por celebrar la Eucaristía, por defender la doctrina que nos dejó Jesús, entonces ¿dónde los pones? ¿Cómo van a ser unos rebeldes si por sus frutos se les conocerá? Y si están siendo perseguidos, bueno, este sacerdote norteamericano sigue celebrando Eucaristías, aunque le digan que cierra el templo, porque él siempre decía, es que ¿por qué los centros comerciales siguen abiertos? ¿Por qué ellos nunca cierran? ¿Por qué allá no funciona el bicho? ¿Y por qué las iglesias es donde más se contagia la gente, se supone? Entonces a él no le hace lógica y él va contracorriente y él va denunciando lo que está mal dentro de la iglesia, pero está dentro de la iglesia, hermano. Y pues Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, nos enseñaron a reformar a la iglesia dentro. Entonces yo creo que es un tiempo para discernir, no hay que tomar decisiones acaloradamente. Seguido se toman malas decisiones cuando no tenemos discernimiento y nos dejamos llevar por las emociones, por la ira, por la indignación, por el enojo, por la frustración. Son tiempos difíciles y hay que seguir pidiendo la luz al Espíritu Santo. Yo creo que debemos de seguir firmes en pedir que se nos confirme en la fe. Pero hermano, ¿quién gana? ¿Quién gana si no vamos a misa? Además, a mí me dio mucha luz este video de este sacerdote, o sea, que dice que el esquema de que vivimos actualmente es el mismo de antes, y además la primera Eucaristía, pues es verdad que no se dijo en latín, hermano, y se hizo muy austeramente. No permitamos que Satanás nos arrebate lo más hermoso que tenemos, lo más sagrado que es la Eucaristía. Yo sé que lo que han visto otros que se han ido ha sido irreverencias y todo, y no las justifico, pero también Conchita Cabrera de Armida acudía a la misa tradicional antes de Vaticano II y ella ya denunciaba pues negligencias de los sacerdotes en la Eucaristía. Entonces no se trata del idioma, sino cómo vivimos nuestra fe, Entonces, si más seguimos buscándonos entre nosotros enemigos, cuando no damos en el clavo, hermano, ¿dónde está el veneno de Satanás? Por ejemplo, la otra vez publiqué en mi Facebook la coronilla de la misericordia y un hermanito me puso, esa devoción no está autorizada por la iglesia. ¿Y cómo no va a estar autorizada, hermano? O sea, nadie está sustituyendo el rosario por la coronilla de la misericordia, es además, o sea, es que el rezo del rosario y la coronilla. Si el ser católico se basa en ir a la misa tradicional, entonces Sor Faustina es más católica que tú porque acudió a más Eucaristías, porque entró a una temprana edad a la vida consagrada y ella vivió más misas tradicionales y vivió antes de Vaticano II. No podemos caer en esas cosas, hermano. Ciertamente esa devoción es cristocéntrica y se enfoca solamente en meditar y ofrecer la pasión de nuestro Señor Jesucristo al Padre, que es lo único que tenemos para ofrecer, hermano. Y no está sustituyendo la Eucaristía porque además tenemos que ir a misa. O sea, no podemos como tirar todo después de Vaticano II, todo, nada vale. No, pues entonces no hay bautizados. Ahora, todas esas personas que salen valientemente a defender la vida, la familia, la patria, las libertades, por su fe y sus convicciones que les mueven porque saben que hay una batalla terrible y diabólica,
están actuando conforme a la voluntad de Dios, hermano. Están amando a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma y su inteligencia y todo su ingenio y todos sus recursos para no dejar avanzar el mal. Y obviamente todo se hace con la gracia de Dios y por ayuda e intercesión de muchísimas almas que están orando. Pero, por ejemplo, no puedes decir, no, esas personas, como no van a la misa tradicional, pues no, lo siento. O sea, ahí podría aplicar el muéstrame tu fe con obras, que yo con obras te mostraré mi fe. A mí por eso me gustó mucho esa explicación que dio este sacerdote, porque estamos en momentos tan confusos, donde hay tanto silencio y no se nos está confirmando en la fe, que cuando los sacerdotes hablan, oye, nosotros no estuvimos en un seminario, ¿sabes? O sea, cuando ellos nos hablan y nos confirman la fe, entonces dices, ah, mira, no estoy loco, o sea, si era por acá, ¿no? Pero también hay que saber que Satanás nos puede engañar, él se puede aprovechar de que estemos solos, por eso no debemos de separarnos de la iglesia, porque entonces somos como gallinas dispersas y debemos unirnos como Jesús quiso, unirnos como una gallina a sus polluelos. Yo creo que algo que nos puede dar mucha orientación es la vida de los santos. La verdad es que cuando uno apenas va, los santos ya fueron y vinieron y ya pasaron por muchas cosas de estas, los engaños del demonio, el caer en el fariseísmo o el caer en la desesperanza. Eso viene del demonio y tenemos que ser muy astutos, ¿verdad? Nadie estamos exentos de errores, nadie. Ciertamente que haya muchas voces y que uno hable por acá y otro hable por acá, pues es consecuencia y es síntoma de que las cosas no están bien desde la jerarquía. Nosotros tenemos que luchar por ser un solo pueblo, como dice ese canto, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Tenemos que defender nuestra iglesia. Tenemos que defender lo que Cristo nos dejó, el depósito de la fe. Ahora, también no podemos juzgar a nuestros sacerdotes porque, pues, muchos sacerdotes dicen, bueno, ¿de qué me sirve hablar públicamente si ya no me van a dejar celebrar la Eucaristía, confesar, y pues yo ayudo más a las almas de esta manera, ¿no? Confesando, celebrando la Eucaristía, ayudando a los fieles. Eso también es una realidad. Ser religioso o sacerdote o consagrado no es fácil, hermano. Ahora, Dios no está detrás, Dios sabe lo que está pasando y Dios no está detrás de nosotros así como, pecaste, pecaste. O sea, sí, es Dios que todo lo ve, todo lo escruta, todo lo conoce, es Dios omnipotente. Pero el que está ahí viendo a ver a qué horas caemos y a qué horas pecamos es el demonio. Él es el tentador, él es el que está esperando para acusarnos, para decirnos, ya ves, no que muy bueno, ándele. No que muchos baños de pureza, pues eres un fracasado, no te vas a salvar, etcétera. O sea, ese es el demonio. Ahora, también Dios no deja de ser misericordioso, hermano, no porque se haya tomado un abuso de esa palabra y que se quiere ningunear a Dios como si fuera un negligente, un pasalón, un Dios pasivo y bonachón. Eso es una falta de respeto a Dios, nuestro Padre, pero no porque se haya hecho en estos últimos tiempos ese abuso de la misericordia de Dios. Me refiero a la negligencia que se vive actualmente de, Dios me perdona. Pero no por eso vamos a dejar de pensar que Dios es misericordioso, porque lo es. A veces parece que uno ya no puede decir, Señor, ten misericordia de nosotros, porque, hey, la misericorditis. No, o sea, es que sí es misericordioso y tenemos que clamar misericordia, sino que clamamos. Es lo único que podemos clamar, pero con un corazón contrito y humillado. Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando el diario de Sor Faustina, por eso que me dijo este hermanito, y dije, y los escucho, hermano, y la verdad es que Sor Faustina nunca dijo que todos nos íbamos a salvar, ¿no? Ella expresa que hay religiosos que se pierden en el infierno,
ella ahí explica que se necesita mucha mortificación, que se necesita sacrificio, ella misma lo busca en su vida. Independientemente, yo no te estoy pidiendo que creas en las revelaciones privadas, pero una cosa es las malinterpretaciones y manipulaciones que se hacen de nuestra doctrina y otra cosa es lo que es. Ahora, si no quieres rezar la coronilla, pues no la reces, o sea, la Iglesia Católica también siempre ha sido muy abierta a los dones y carismas del Espíritu Santo y si Dios inspiró a unas religiosas a ayudar a los enfermos, adelante. Y si Dios inspiró a otras a evangelizar, adelante. Si Dios inspiró a otras a la enseñanza, adelante. Y una no puede decir, no, es que ayudar a los enfermos era lo mejor porque Jesús así lo hizo. Y no. Y la otra puede decir, bueno, sí, pero una obra de misericordia también es enseñar al que no sabe y pues mi pueblo perece por ignorancia, entonces pues la enseñanza, hermana, o la evangelización. Dios derrama dones de todo tipo y cada comunidad tiene su espiritualidad que debe de ser la misma, cristocéntrica, que debe de ser todas enfocadas a Jesús. O sea, si unos sienten el deseo y la convicción de defender la Eucaristía tradicional, bendito sea Dios, hermano, bendito sea Dios. Y si el día de mañana se nos dijera solamente va a haber misa tradicional, bendito sea Dios. Es más fácil que los católicos que estamos convencidos, por ejemplo, que el día de mañana si al padre le dicen ahora va a celebrar de espaldas al pueblo nuevamente, yo te aseguro que los que están convencidos van a decir sí, adelante, todo sea para gloria de mi Señor. Pero yo creo que estar acusando, mira hermano, este libro de la conspiración judía dice distraer a los cristianos con discusiones absurdas. Esto es muy fructuoso porque se desgastan innecesariamente y mientras el enemigo gana, hermano, mientras nos estamos peleando, ¿cuántos años llevamos peleándonos y dándonos de bibliazos con a veces cosas que dices, bueno hermano, o sea, mira, simplemente ¿cuántos años no se lleva criticando no, que no se debe de aplaudir en las misas? Y luego hay otros que dicen, bueno, es que pues, se aplaudió al final por, no sé, el cumpleaños del padre o no sé, algo. Ah, bueno, o sea, a veces cuadrarnos tanto. Sí, se requiere discernimiento, pero... Y yo sé que vas a decir, ahí está, estás en contra, estás como los progresistas, liberales, que no quieren rigidez. O sea, yo creo que la vida de los santos nos puede dar mucha luz, hermano. Porque también Satanás nos puede engañar de un lado y de otro. Es más astuto que nosotros. Entonces, tenemos que pedir mucha luz al Espíritu Santo para no caer en los engaños, porque puede ser que le estemos haciendo un favor. Para morir por Cristo se necesita vivir para Él. Hay una pregunta que seguido hace Rodrigo Iván, presidente del Frente Nacional por la Familia, y dice, ¿estaremos a la altura espiritual de los tiempos que vivimos? Yo pienso que es medular preguntarse eso, hermano. ¿Realmente estoy a la altura? Porque en otro tiempo donde tenían menos tentaciones, actuaban con mayor congruencia. Ahora que somos presa tan fácil y tan débiles, hay peores situaciones que no tenían antes. ¿Estaremos a la altura, hermano? Porque, hermano, la gente que está despierta sabe que se viene una persecución. A veces pienso que cuando empiece la persecución vas a creer que existe el ejército cristero y vas a empezar a pensar que los cruzados, el ejército de las cruzadas no era tan mala idea, hermano, para defender a la iglesia de sus enemigos. Te vas a dar cuenta que la paz de Cristo no se trataba de desarmar a los pueblos como la ONU lo hizo. Hay un texto que me recuerda estos tiempos cuando la gente despierte. Dice en Lucas 23:30, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caigan sobre nosotros,
y a las colinas, sepúltenos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué será? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es en el camino al Calvario, pero es decir, cuando nos demos cuenta, hermano, de lo que se viene y captes que somos seguidores de un crucificado, entonces, si no estás preparado, vas a querer que te caiga un monte encima. Es mejor morir que estar siendo acechado. O sea, ya somos acechados, pero no te das cuenta. Y cuando caigas en la cuenta, esto habla de una fragilidad espiritual. Es decir, lloren por ustedes, lloren por sus pecados. Así, esto me recuerda. Y bueno, que la paz de Cristo no es la misma que la paz del mundo, te vas a dar cuenta. Mi paz no es la paz que el mundo les da. Y tal vez recordemos ese texto que dice, no he traído la paz, sino la guerra. Nos van a perseguir, hermano, y tal vez no venga ayuda, porque los cristianos de Medio Oriente no fueron ayudados por ti. A lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor tú donabas a todas aquellas fundaciones que ayudan a los cristianos. En estos tiempos hay tanta desconfianza en algunas organizaciones que están afiliadas a la ONU. Entonces hay otras organizaciones cristianas que son más genuinas y reales que sí, en efecto, hacen llegar toda esa ayuda a la iglesia que sufre, a la iglesia cristiana. Pero bueno, ser distraídos de lo que está pasando no es una opción. Y ser tibios nunca fue una opción. Nunca, Nunca fue una opción ser cristiano a medias. Entonces nos van a perseguir y probablemente en otros países no se sepa, no haya noticias de ti que estás siendo masacrado, ¿no? Como les ha pasado a los últimos mártires de nuestro tiempo. Entonces yo te pregunto esta misma pregunta que hace Rodrigo Iván. ¿Estás preparado espiritualmente para los tiempos que vivimos? Jesús nos advirtió, dirán, está aquí, está allá, no vayan en Mateo. Especialmente ahora en estos tiempos donde hay tantas personas que ven visiones, tantas personas que dicen, muchas, a veces solamente son alarmismos. Hay que pedir la luz al Espíritu Santo y tener discernimiento, porque si bien es cierto que hay muchas cosas que nos avisan, ¿verdad?, de estos tiempos convulsos que vivimos, pues también podemos caer nada más en el alarmismo o esperar falsas señales o esperar... Mira, hermano, la verdad es que yo, por más que leo el Evangelio, el Señor nos envía a la batalla. Y también la Salet concluye con su mensaje: combatid, mis hijos de los últimos tiempos. Nuestra vida está en testificar, y si es necesario derramar la sangre, Dios nos dé la gracia de hacerlo. Pero ser fieles, no vivir con miedo. Yo sé que, pues bueno, se va a poner tremenda la persecución, ¿verdad? Pero a mí me da mucha luz este texto de Mateo que dice, no vayan, levanten la cara, porque se acerca el día de su liberación. El que, ahora sí que como dicen, ¿no?, el que nada debe, nada teme. Yo veo a veces que la gente anda buscando una aparición, otra aparición, otro mensaje, otro vidente. Hermano, con una que le hicieras caso, con una es todo el mensaje completo, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, se alcanzaron a aprobar por la iglesia en su momento la Salet, Nuestra Señora de Akita. Siempre es el mismo mensaje, hermano, siempre es el mismo: convertirse, rezar el rosario, consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y de María, pedir perdón por nuestros pecados, hacer penitencia y acudir a la Eucaristía, ofrecer el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Mira, revisa el mensaje, es el mismo, hermanito. No nos vamos a salvar por ver muchos videos, sino por convertirnos a Dios y hablarles a otros de Cristo. Entonces, bueno, vemos también aquí la devoción a la Santa Faz cuando fue revelada, que es un arma también fuerte contra los enemigos de la iglesia. Nada sustituye la Eucaristía, hermano. Y sabemos que el rosario es una oración poderosísima. Entonces, ¿qué más queremos?
¿Qué más queremos, hermano? No esperes que la gente se convierta viendo una señal. Sé tú la señal, eres tú sal de la tierra. Si tú te conviertes a Cristo totalmente, entonces tú serás un signo de contradicción para tus hermanos. Entonces, gracias a tu testimonio, se convertirán. ¿Qué otra cosa más queremos si Dios nos dejó sus sacramentos? ¿Qué otra cosa podemos necesitar para ir al cielo? Sino más bien tomar esa determinación de la que nos hablaba Santa Teresa de Ávila. Nuestra alegría debe de ser fieles, y para eso hay que entrenarse. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé dolor por las almas que se están perdiendo, porque el hecho de que no lo sintamos es también un indicador de lo fríos y lejos de la vida eterna que estamos. No podemos rendirnos a la perdición de las almas de los demás. Es decir, no puedes decir, es que no quiero hacer proselitismo y dejo a la otra persona perder su alma nada más, y tú conociste a Cristo y le podías ofrecer esa buena nueva que a ti se te dio a conocer. Gratis lo recibimos y gratis darlo. Es decir, no podemos negar la misión de la iglesia, que es vayan y enseñen lo que yo les he enseñado, dijo Jesús. Vayan y bautícenlo. Es mandato de Cristo. Ve y diles a mis hermanos que voy a mi Dios, que es su Dios, a mi Padre, que es su Padre. Cristo vino a revelarnos al Padre, a Dios, el único Dios por quien se vive. No hay otro Dios. Es que tenemos todos los recursos que Dios nos ha puesto para salvarnos. Están los sacramentos, está la palabra de Dios, está todo a la mesa, y seguir buscando otras cosas para cambiar. Cambiar es hoy, en este momento, hermano. Orar es hoy, en este momento. Evangelizar es hoy y aquí y ahora. Lo que no hagas hoy no lo vas a hacer mañana. Y si mucho nos cuesta ofrecer una hora de adoración, mucho más nos va a costar entregar la vida a Cristo. Los mártires empezaron con pequeños sacrificios a ofrecer su vida a Dios. Tú podrías empezar, no sé, ya no voy a tomar café en la tarde, es un ejemplo. Ya no me voy a ir caminando de aquí a no sé dónde, o sea, que me cueste, porque lo necesito para el alma, ¿no? Voy a compartir esto que bueno, me cuesta porque pues yo lo quería para otra cosa. No sé, o sea, esos pequeños morir a ti te capacitan para la prueba. La libertad interior está en Cristo. Si te fijas en la novela de Un Mundo Feliz o en la novela de George Orwell de 1984, aparentemente gana el mal, pero el salvaje de Un Mundo Feliz no conoció la palabra de Dios ni a Cristo, a pesar de sus sacrificios, y Winston tampoco, lo cual es deprimente. Aún la vida llena de placeres sin Cristo es vacía y hueca. Winston no tenía lo que tú sí, a Dios. Yo tenía un párroco que nos decía que el acto más libre es la conversión a Dios. Y es verdad, porque nadie te obliga. Dice el Señor, pongo delante de ti el bien y el mal. Estira la mano hacia donde tú quieras. Ahí está la libertad. Si te fijas acá, el comunismo obliga a creer en lo que ellos quieren que tú creas, en el Estado Dios, y hasta violarte la conciencia, como ya lo vimos con lo del obispo, o los mártires de los cristeros que a fuerzas querían que renegaran de Dios. Pero como este experimento de este obispo que está escrito en este libro, o sea, lo diabólico que es, que quieren siempre como querer controlar, porque saben que aquel que ya se ha entregado a Cristo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo. Entonces ellos ya saben lo que va a hacer el mártir, ya sabe que se va a entregar, ya sabe que se va a consagrar, ya sabe que no lo van a convencer aún que le quitaran la vida. Y ya sabe que los mártires generan más cristianos y eso es lo que no quieren. Entonces, por eso tanto lavado de cerebro en este tiempo, porque no quieren que nos enteremos de quién es Cristo y que derramó su sangre para salvarnos. Y acá en la novela de Orwell es
despersonifican al hombre, anulándolo de su libertad. Y la gran diferencia es que acá con Cristo uno se entrega, y aún aunque se esté en situaciones adversas o en una situación que a veces es muy dolorosa, y también puede ser a veces hasta sentirte despersonificado, pero cuando se hace por amor a Dios siempre se renueva, siempre se encuentra nuevamente la vida, siempre otra vez hay una oportunidad de hacer nuevas las cosas con Cristo, de nacer de nuevo, de nacer de lo alto, del Espíritu. Y por ejemplo, el espíritu del mal siempre deja amargura, siempre deja negatividad, siempre deja tristeza, angustia, desesperanza. Todo eso son los frutos del mal. Y Cristo, aunque no se tenga nada, se le puede tener a Él, y esa es nuestra esperanza, aunque se viva incluso en depresión, hermano, incluso en depresión. Pero si se ofrece a Cristo, se puede salir. Y lo que me daba de fortaleza es que Cristo nunca los abandonó. O sea, Cristo siempre cumple su palabra cuando dice: no tengan miedo lo que deben de decir, yo estaré con ustedes. Y veo, por ejemplo, en el testimonio del obispo, él seguía nombrando la palabra de Dios. Es decir, no ganaron, hermano. No ganaron, y aunque queramos escondernos en refugios o lo que sea, o sea, como decía Melanie, la niña a la que se le apareció la Virgen de la Salet, ella decía: es que no hay ningún refugio en la tierra, solamente el corazón de la Virgen María. Antes se buscaba la guarda de los sentidos, ¿verdad? Cuidar los sentidos, no te permitas ver todo, no te permitas escuchar todo, no te permitas sentir todo. Ahora el cristiano no cuida su alma y se da permiso de toda clase de placeres. Se buscaba antes el sacrificio, la mortificación, el ayuno, la penitencia, que nos dan fortaleza de voluntad a la hora de la tentación. ¿Por qué? Porque si ya has hecho varios sacrificios, varias renuncias, varias entregas, en el día a día de tu vida, el día de mañana, cuando se te presentan otras ofertas, otras maneras de vivir, dices: bueno, sí, muy tentador, pero yo ya había renunciado a esto, entonces te lo ofrezco, Señor. Y es así como se va ejercitando la voluntad, al grado de poquito en poquito en poquito. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y de poquitas entregas a poquitas entregas, hermano, así llegaron los santos al martirio, a poder decir: viva Cristo Rey al final. Es decir, la virtud no se improvisa, se practica todos los días. Por ejemplo, en Cuaresma no se escuchaba música, no se veía televisión, se hacía sacrificio y oración, ayuno, abstinencia. No te vas a morir. O sea, hay gente que dura ayunando toda su vida porque es pobre, y un pequeño sacrificio ofrecido a Jesús por el perdón de nuestros pecados, Él que derramó toda su sangre. Pues antes, sin duda, éramos un pueblo más fuerte en voluntad, en sacrificio y en mortificación. Se te entrenaba para la prueba, para fortalecer la voluntad, para la entrega, para amar. Simplemente una persona que vive así a la hora de la muerte no tiene miedo. Una persona viciosa no ama, no se entrega, sucumbe a la prueba y no tiene voluntad, es decir, no sirve para la batalla. Hay muchos tipos de vicios, no solo las drogas y el alcohol. Habrá que revisarnos cada uno y ver de qué pata cojeamos. Nuestros puntos débiles por los que somos manipulados y nos impiden vivir conforme a los mandamientos de Dios. Recuerdo un tío abuelo, misionero franciscano, que pues él vivía en la sierra, ¿no? Allá con los indígenas, y vino a pasar unos días en familia, ¿verdad? Yo estaba chica y pues él invitó a ver una película de comedia, ¿no? Pues no sé, era una reunión familiar, y llamó mucho mi atención que apenas inició una escena de sensualidad, así de seducción, se levantó así, se dio la vuelta y se fue. Y todos nos quedamos así como a un momento incómodo, ¿no? Pero él no dijo nada, simplemente se paró y se fue. Él vivía en la sierra, pero en la mente se nos quedan las imágenes que vemos, hermano. Se quedan por muchos años todas esas imágenes de los programas que ves. Él sabía que tenía un enemigo espiritual a vencer. Y en efecto,
el enemigo usa todas esas imágenes, todas esas canciones, todo lo que nos dejamos de impregnar en los sentidos, lo usa en nuestra contra cuando estamos solos, tanto para deprimirnos, para seducirnos, para obsesionarnos, para quitarnos la paz. En la medida en la que tú te llenas de cosas buenas o cosas malas, o te haces más fuerte o te haces más manipulable. Entonces, pues bueno, este sacerdote sabía que estaba en batalla. Él vivía el combate espiritual y sabía que tenía que cuidar su alma en pureza y castidad, porque era el sacerdote de nuestro Señor. Yo soy una católica más, que quiero esforzarme por entrar en la puerta angosta. Si San Pablo decía, no lo he logrado aún, y eso que a él lo apresaron y lo torturaron y ya lo daban por muerto y él siguió evangelizando, no, hermano, yo ni al caso, pero sí veo un gran peligro. Con toda esta información, hermano, yo creo que debemos estar alerta, porque nos están ganando, nos están acorralando de una manera muy perversa y pues sí, diabólica, como lo han denunciado los papas anteriores. No debemos de ser ingenuos, hermano, porque como empezamos este video, los enemigos de la iglesia quieren llegar al papado, ¿sí ves? Para manipular a las almas, para llevarlas a la perdición. Y si la Virgen dijo, Roma perderá la fe, hay que discernir esas palabras. Entonces, yo lo que quisiera es que profundizaras tu fe y realmente analizaras si estás obedeciendo a Jesucristo, desde los actos concretos de tu vida diaria, porque el trigo y la cizaña están aquí. Y en toda la iglesia así está también, el trigo y la cizaña, y el demonio siempre quiere meter su cola en la obra de Dios. Entonces, tenemos que estar alerta porque aún aunque haya habido papas que actúen erróneamente, eso no es pecado decirlo, es historia, los poderes del infierno no prevalecieron. Dios siguió sosteniendo la iglesia. Pero sí que es cierto que está escrito en la palabra de Dios la apostasía, sí que es cierto que está escrito en la palabra de Dios las persecuciones finales. Bueno, el Señor nos advirtió muchas veces, los perseguirán, los llevarán a tribunales, y lo han vivido nuestros hermanos, y lo vamos a seguir viviendo, pero no se vienen tiempos buenos. No te hagas falsas ilusiones, no hay que ser ingenuos. Lo que sí sé es que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, y Dios nos dio inteligencia y razón para que la usemos, no para hacernos negligentes y los sordos y loquitos y como que no escucho, no veo, porque ciertamente, hermano, la sangre de muchos se está derramando por el silencio de otros. Hay un cántico que rezamos en la liturgia de las horas, que está tomado del Apocalipsis y nos puede dar mucha esperanza. A mí me gusta mucho. Dice, gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Este cántico pues nos habla de la victoria de Cristo, la victoria final. Gabriela Cubi, socióloga y escritora católica, en una entrevista le preguntaban, bueno, no es que sea una conspiración, y ella interrumpió al entrevistador y le dijo, es que es una conspiración. Lo es, hermano. Lo es, así se tienen que decir las cosas, lo es. ¿Qué? ¿Es un conspiranoico? ¿Es un conservador? ¿Y qué? ¿Y qué? Quiero conservar el Evangelio de Cristo y realmente veo una persecución a los hijos de Dios.
Es una conspiración que lleva siglos. Yo creo sin duda que es una conspiración contra Cristo y contra los que creen en Él. Quieren destruir todo lo que huela cristiano, todos los monumentos cristianos, todos los edificios cristianos. El cristianismo es la base de la civilización occidental, el amor al prójimo, el respeto a la justicia y a la verdad, el respeto a la libertad de los hijos de Dios. Fuente de derechos son los 10 mandamientos. Los enemigos de la iglesia buscan destruir toda autoridad de la civilización cristiana. Por eso quieren democratizarlo todo. Por eso estos enemigos de Dios hablan de la democratización de la familia, porque te quieren quitar la autoridad como padre de familia de las nuevas generaciones. De esta forma destruyen a la familia desde dentro. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:26, se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Actualmente el mundo desprecia más y más a los católicos y acepta más y más a los satánicos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, es poner toda tu inteligencia, todos tus recursos, todo lo que tú tienes y eres al servicio de Dios, de Cristo, para gloria de su nombre. Bueno, hermano, Cristo fue obediente hasta la cruz y por ello todos los santos buscaron ser fieles a Cristo en la obediencia. Si se infiltra Satanás en la iglesia, querrá que seamos obedientes a los principios democráticos para así destruir la iglesia con la misma obediencia. Es decir, tenemos que ser astutos. Como bien dice el dicho, más vale el diablo por viejo que por diablo. Han intentado por muchos siglos destruir la iglesia y ya saben todas las estrategias. Como decía la Madre Angélica, los modernistas liberales, hemos obedecido siempre, pero ¿a qué? ¿A qué? Entonces tenemos que revisar qué es lo que estamos obedeciendo. Es decir, no se vale ser un laico flojo que no se forma y luego quiere echarle la culpa al que está arriba. En caso de haber errores, nosotros tenemos que decir, ¿verdad? Hay laicos muy edificantes que han escrito directamente al Vaticano por situaciones que ven muy preocupantes y siguen en espera de respuesta. Algunos escribieron por Amoris Laetitia y han pasado años y no han recibido respuesta. Incluso cardenales enviaron una carta al Vaticano para preguntar respecto a la doctrina y siguen sin respuesta. Es parte de buscar la santidad, corregir al que yerra. Y si hay alguien que esté errando, hay que hacerlo saber, sí, con mucha caridad, pero también hay que saber y hay que ser astutos de que el demonio es el demonio y él no tiene consideraciones con nosotros. Hay una provida canadiense que decía, ella tiene una casa hogar para las mujeres que tienen problemas económicos en el embarazo para que no caigan en la tentación del aborto. Entonces, y ella decía, por muchos años pensé que el aborto se iba a terminar con el amor y predicando el amor y diciendo palabras positivas, pero no se detiene y no se van a detener. Estoy harta. Y entonces empezó a hacer la contrarrevolución. Ella empezó a hacer videos sarcásticos para burlarse de los absurdos del aborto. Porque, hermano, como almas pasivas y buenas y así, con cositas bonitas, conviértete, pecadorcito. No, hermano, el infierno es horrible. El infierno es horrible. Y si es necesario, arráncate el ojo. Y si es necesario, más vale perder amigos. Y si es necesario, más vale ir contracorriente, porque peor la vamos a pasar ardiendo en el infierno. Por amor, se busca la salvación de la persona para que no arda en el infierno eternamente. Entonces, todos esos pecadores que están pervirtiendo las almas, tenemos que detenerlos por amor a ellos. Eso es misericordia. Se necesita un discernimiento para saber que sí estamos obedeciendo a Cristo por encima de los hombres. No podemos obedecer a las organizaciones que están aniquilando a los cristianos por todas las maneras, por medio de todas las formas en la industria, hermano, en la industria del aborto, en la industria de la eutanasia, en todos los aspectos. Entonces, bueno, se requiere Espíritu Santo para estudiar y ser congruentes y hacerse responsable cada uno de su alma, porque te van a pedir cuentas de todos los talentos que recibiste. Y bueno, los regímenes liberales tienen su objetivo bien claro, quitar a Dios del medio. Los dones
se cuidan y la sana doctrina es un don precioso y es responsabilidad de todos. La iglesia es nuestra madre y la debemos cuidar de los enemigos que la acechan. Dios nos pedirá cuentas y no se vale decir, ay, es que tuve miedo, tuve mucho miedo y escondí mis talentos. En la historia siempre se ven marcadas dos tendencias, el hombre que quiere ser Dios y la otra, los que quieren servir a Dios. Actualmente vemos personas justas y de buena voluntad que por la razón, el intelecto, la búsqueda de la verdad y la justicia han decidido convertirse al catolicismo a pesar de la crisis en la que estamos, pero están viendo que el mal no se detiene y que realmente cuando hubo paz es porque estuvo basada en una civilización cristiana que respetaba los valores de los 10 mandamientos y respetaba al otro porque en el otro veía a Dios. Yo pienso que un examen muy importante de saber cómo andamos es revisar si estamos en comunión con la Iglesia eterna, con la Roma eterna, con el magisterio eterno que desde años atrás hemos tenido. Yo pienso que ese es un examen muy importante. Por eso es importante ver cómo vivieron su fe los santos en situaciones difíciles. En la Iglesia no podemos obedecer al mundo antes que a Dios, no podemos rechazar a Cristo a cambio de una vida más cómoda. A veces uno quisiera que se denunciara más esto porque nuestro Señor Jesucristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, sino los que matan el alma. Entonces, todas estas ideologías marxistas y todas sus mutaciones presentes matan el alma. Estamos como sedados y no nos damos cuenta que nos introducen el veneno por medios de comunicación. Leí la otra vez en Asipres un artículo sobre el anticristo y dice, cada vez que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, podemos decir que estamos hablando del anticristo. Bien sea una persona o un sistema político o una cultura. Pues es así, hermano. Ningún católico, ya sea sacerdote, ya sea religioso, ya sea un laico, nadie debemos de tener un interés político por encima del interés de la salvación de las almas. Ya sea un obispo, ya sea un cardenal o incluso el Papa. San Pablo corrigió a San Pedro, lo sabemos. Santa Catalina de Siena, pues apoyó al Papa, ¿verdad?, con algunas observaciones y fueron ejemplo de corrección fraterna. Incluso San Francisco de Asís con su propia vida fue ejemplo de congruencia sobre lo que pedía Jesús, pero era más allá de una pobreza material, y eso lo sabe cualquier católico. Era una renovación espiritual hacia Cristo. O sea, San Francisco de Asís se le admira por tanto que quiso imitar a Jesús. Entonces San Francisco de Asís vino a decir sí, no, o sea que busquemos los bienes del cielo por encima de los de la tierra. Todos somos custodios del sano depósito de la fe, todos podemos cometer herejía como en el tiempo del arrianismo y la iglesia seguirá en pie porque Cristo dijo que estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. También no querer ver lo que está pasando y guardar silencio nos hace responsables a todos. Todos estamos obligados a que el depósito de la fe sea custodiado para las nuevas generaciones. El pecado de omisión y la negligencia nos puede llevar a esconder los talentos y a la hora del juicio contestar una respuesta mediocre, como ay Señor, es que sabía que me ibas a pedir, o sea, hiciste que naciera en este tiempo y pues no, la verdad enterré mi talento porque pues me dio miedo. No creer en el infierno es no creer en Jesús, porque precisamente vino a rescatar nuestras almas de la muerte, consecuencia de nuestro pecado en el que caímos por la culpa de Satanás, que nos engañó. La misericordia de Dios es que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él se salve, pero creer significa actuar en consecuencia. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Es quien más nos alerta del infierno en la Biblia. La mayoría de las citas bíblicas que hablan del infierno están dichas por Jesús. Quien más nos habla del juicio final es Jesús, de la separación de los peces buenos y malos, del trigo y la cizaña, de las ovejas y los cabritos, de los lobos. Él es quien nos explica que solo esforzándonos entraremos en el reino de los cielos.
Jesús en Mateo 21:42 nos habla sobre la piedra que desecharon los constructores, que es ahora la piedra angular. Jesús es la piedra angular que los constructores desecharon. En piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien lo hizo y es maravilloso a nuestros ojos. Continúa Jesús diciendo en el versículo 43, por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselos a un pueblo que rinda frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere le aplastará. En Lucas 1:32 nos dice la palabra de Dios que Jesús es el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dio el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. En Lucas 2:33 dice, Jesús fue puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Jesús nos dijo en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. La única intención de este video es alertar y mover a conversión, penitencia y oración, observando los signos de los tiempos. Dice la palabra de Dios también, despierta tú que duermes. Hay que desvestirnos de las obras de las tinieblas y independientemente de la situación que está pasando, no dejes de ir a misa, hermano. La misa no es de los papas, es el sacrificio de Cristo. Entonces mantengámonos en la fe en este tiempo de confusión. No te vayas de la Iglesia Católica. Ahora más que nunca se requiere oración y unidad. No hay oración más poderosa que la Eucaristía para vencer el mal. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y pues hay que rezar el rosario. Si la Virgen lo pide tanto, pues es que hay que rezarlo, porque el rosario es cristocéntrico, hermano. El centro del rosario es que Jesús vino, se encarnó aquí por nosotros. Es estarnos recordando ese misterio salvífico una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué le llamarán bendita entre todas las mujeres? Porque es la Madre de Dios que vino. Es decir, está recordando, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, otra vez y otra vez y otra vez. Y sí, o sea, los misterios nos llevan a contemplar la vida de Jesús. Todos los misterios, hermano, nos llevan a contemplar el Evangelio. Ahora, para este tiempo de batalla espiritual, yo te propongo que lleves un programa de batalla, es decir, la Eucaristía toda vez que puedas, de manera presencial, debes llevar 2 lecturas, una de estudio y otra espiritual, ¿verdad? Pídele a un sacerdote que te recomiende algún libro, la vida de los santos, su espiritualidad de los santos, leer la Biblia como lectura, es decir, como estudio, y aparte hacer la lectio divina que tanto se nos recomienda en la iglesia, oración que hacen los monjes delante del Santísimo, leer un pequeño fragmento de la palabra de Dios, del Evangelio o de las lecturas de la misa de ese día, y orar. ¿Con qué te quedas? Con ese pequeño fragmentito que te está tocando el corazón, que probablemente es algo que tienes que cambiar en tu vida, que tienes que llevar a la vida diaria. Este libro de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, también nos ayuda. Muchos santos lo utilizaron para llevar una vida espiritual, ¿verdad? Meditar por fragmentos también nos puede ayudar. Hay muchos sacerdotes que envían sus homilías por audio, eso también nos ayuda. Hay libros espirituales del Espíritu Santo. Hay muchas prédicas de nuestros sacerdotes en internet, retiros. Por ejemplo, Monseñor Munilla tiene varios retiros que realizó, están muy bonitos. Pues como estudio el catecismo, tienes que leerlo. Revisa qué diferencias hay en el catecismo anterior, en el actual, ¿verdad? Pues, estudiar la vida de los santos, de los mártires. Leer 4 capítulos diarios de la Biblia, la acabas en un año. Y lo recomendable es que empieces por el Nuevo Testamento. Fray Nelson ha grabado la Biblia en audio. Aún hay muchos recursos para tu formación. Antes de que los quiten, aprovéchalos. Reza el rosario diario. Además, guarda momentos de oración, ¿verdad? El rezo se puede convertir en una oración. Lo ideal es que así sea. Pero a veces, pues también la mente
nos mete reveses y la mente está por allá, de todas formas reza. Y también esa oración delante del Santísimo para escuchar a Dios y procurar aprender a hacer silencio interior, pero en ese silencio de meditar la palabra de Dios. Ora aunque no tengas ganas, decía el padre Ignacio Larrañaga, que la oración, aún en momentos de desierto o de dificultad, debemos hacerla. Esta oración nos sostendrá en el momento de la prueba, es decir, la oración no es de ganas, la oración es de siempre. La liturgia de las horas es la oración de la iglesia, donde todos estamos orando todo el día en todas partes del mundo. La verdad es que a mí me ayuda mucho. La puedes encontrar en internet. Hay muchos sacerdotes que oran la liturgia de las horas grabada en YouTube, la de cada día. Y también muchos laicos que lo están haciendo, entonces muy recomendable. Entonces en la semana hay que hacer un espacio para adorar a Jesús Eucaristía, hay que hacer ayunos y sacrificios por el perdón de nuestros pecados y la salvación de las almas, hay que rezar mucho por nuestros sacerdotes, hay que apoyarlos mucho, porque hay muchos sacerdotes muy buenos y llevan una carga muy pesada. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. Bueno, pon todos tus talentos, recursos de inteligencia al servicio del reino de Dios. Acuérdate que cada don y talento que tienes se te va a pedir cuentas. Esos dones te los dio Dios para servirle a Él y a los demás. Hay que seguir a Dios por amor y no por o no por miedo, sino por amor. Entonces disciplínate, esfuérzate y conoce tus habilidades para que venzas con las virtudes. Supera el protagonismo por la causa de Cristo. Véncete a ti mismo, que no te dé vergüenza anunciar el reino de Dios. Todo lo contrario, hoy más que nunca hace falta dar testimonio y endurecer el rostro, como lo hizo el siervo de Yahvé, que recibió escupitajos, insultos y blasfemias porque Jesús es Dios y derramó su sangre para la salvación de tu alma. Así que tú también con valor endurece tu rostro para dar testimonio de Cristo delante de los demás. Desgasta tu vida para anunciar el reino de los cielos. Comprométete con la evangelización de tu país y en la formación de jóvenes generaciones. Además, realiza actos contrarrevolucionarios como involucrarte en la defensa de la vida. Acuérdate que el aborto es un fruto amargo del comunismo. El aborto es una arma de guerra para disminuirnos con nuestros propios recursos. Hay que defender la familia, el matrimonio, la patria y las libertades, alertar sobre el marxismo cultural, cuidar la inocencia de los niños que están a tu alrededor, denuncia la perversión donde la veas. Si haces esto, levanta la cabeza y alégrate porque se acerca el día de tu liberación. En la medida de lo posible, trata de no comprar productos de las compañías que apoyan el aborto o la ideología de género. Apoya el comercio local y llevar una formación intelectual. Leyendo va a haber autores que ni siquiera crean lo mismo que tú crees y que te mueva el tapete, pero ahí se va forjando la fe, es decir, bueno, eso creía ese autor, yo creo esto, pero quiero entender qué ideas le llevaron a hacer esto o por qué estas ideas influyeron tanto en este grupo de personas. Es decir, no le tengas miedo a la lectura, pero siempre debes estar llevando una vida espiritual para que no te arrastre todas esas ideas, ¿verdad? Siempre debemos dar razones de nuestra fe. Es nuestra obligación formarnos en el magisterio de la Iglesia. Yo te sugiero que no veas televisión, ya has visto demasiada en tu vida. Esas imágenes y mensajes dañan tu vida espiritual. No te permitas escuchar todo tipo de música, especialmente deja la pornofonía. Como ejemplo el reggaetón, pero no es la única música que pervierte tu mente. Todos estos medios se han usado para hacer una subversión cultural, para vencerte. Sea astuto como serpiente y manso como paloma. Recuerdo que una vez se nos dijo, faltan santos que vayan al cine. Con mucho discernimiento, yo creo que más bien faltan santos que hagan cine, que hagan películas, que hagan cuentos. La mayoría de las películas actuales traen mucha ideología contraria a nuestra fe. En la agenda del nuevo orden mundial no está Jesús, ni la Virgen María. Han puesto a la Pachamama para sustituir a Dios y a la Virgen y que ahí podamos entrar todos en un culto panteísta en nombre de la ecología. Ser tibio, hermano, nunca fue la opción para entrar al reino de los cielos. Recuerda que en la desesperanza reina Satanás. La esperanza de los cristianos es eterna y no se agota.
Cristo volverá, Él ya triunfó y Satanás está vencido. No quites la mirada de aquel que derramó su sangre para salvarte. Debemos evangelizar a tiempo y a destiempo, dar razón de nuestra fe para que cuando regrese el Hijo del Hombre encuentre fe en la tierra. Seguido recuerdo cuando Sarah Winter explica cuando se la llevaron para entrenarla como feminista a Ucrania. Ella es de Brasil y decidió enlistarse a las filas del feminismo, y como vieron su vida, sabían que era una persona que podían manipular para el beneficio del marxismo cultural. Entonces se la llevaron a Ucrania, la entrenaron, y ella dice que había varias mujeres de otros países, jóvenes como ella, y ahí les decían cómo hacer revueltas, manifestaciones contra la iglesia, contra su nación, para que llegaran a tomar el poder. Entonces, gracias a Dios se convirtió y ahora es católica, pero nosotros también somos un ejército que se tiene que entrenar para vencer al enemigo. La virtud no se improvisa. Ayuno y sacrificio nos fortalecerán a la hora de la prueba. Y recuerda que Jesús estará asistiéndonos con su espíritu a la hora de que nos quieran detener, como lo hizo con cada mártir, cumpliendo su promesa. Si eres fiel en lo poco, Él te confiará más. Recordemos que, bueno, en ese martirio que está escrito en el libro de Conspiración Judía, como dicen que lo que sostenía al obispo fiel, decía, es que tanto ayuno, tanto sacrificio, dormir en el piso frío, todo eso, o sea, como le da una voluntad firme. Claro que lo que nos socorre es la promesa de Cristo, ¿no? Que no se preocupen qué dirán, yo estaré con ustedes y el Espíritu Santo nos recordará lo que debemos de decir. Y también es cierto que Anacleto sabía que estaban en una persecución, y Anacleto, este mártir que te digo mexicano, él oraba todos los días por el día de su muerte. ¿Tú oras todos los días por el día de tu muerte? Y él decía, ojalá que mi último grito en la tierra sea mi primera alabanza en el cielo. Viva Cristo Rey y la Virgen María de Guadalupe. Entonces, bueno, sé consciente que tal vez seas traicionado por quien menos lo esperas. Piensa en los cristianos que han sido perseguidos todo este tiempo y han recibido tan poca ayuda en los momentos de persecución, ni siquiera a veces de sus hermanos cristianos. Pero Jesús estará con nosotros, dijo Jesús, el que sea fiel hasta el final se salvará. Recordé un libro del padre Ignacio Larrañaga, donde decía que lo que sostuvo a la Virgen al pie de la cruz era abrazarse a las promesas que Dios le había hecho por medio del ángel en la Anunciación. Es decir, aunque no entendía nada, ella sabía que su hijo es el Hijo del Altísimo, y esas palabras nadie se las podía quitar. A mí me encanta un canto que dice, Señor, permite que te hable hoy, el dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Y ahí empieza a describir, dime cómo pudo suceder, si fue en la fuente el agua que bebí, o fue el calor del dulce hogar cuando por fin te miré, fue cuando una rosa deshojé. Bueno, el chiste es que empieza a describir varios momentos, y es que así es, o sea, cada uno de nosotros recibió en un momento el amor de Dios. Hay gente que en un amanecer, hay otros que en un retiro, hay otros que en una homilía, hay otros que leyendo la Biblia, hay otros que porque alguien les evangelizó, y otras personas porque estaban en el hospital, otros porque en una enfermedad encontramos a Dios, cada quien en un momento de su vida, a veces el más insospechado, el menos esperado. Pero esos encuentros nadie te los quita, hermano. Eso es tuyo. Y como nuestra Madre Santísima, debemos de guardar eso en nuestro corazón. En la hora de la prueba recordarlo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me hizo conocerte? ¿Qué es lo que cuándo me hablaste? ¿Cuándo escuché tu voz? Jesús. Nuestra Madre Santísima guardaba todas esas cosas en su corazón. Y pues nuestra Madre Santísima fue fiel hasta el final.
Entonces Dios nos habló y nos inundó de su gracia para que le conociéramos y cambiar nuestra vida. Entonces, por eso tenemos que acudir continuamente a la adoración, para que esos momentos se repitan una y otra y otra y otra vez, alimentar el alma, y esos momentos de intimidad con Dios nos hagan fuertes a la hora de la prueba, porque confirmaremos una y otra vez que Dios está vivo. Mira, hermano, el miedo se va cuando empiezas a hacer oración de renuncia y entrega y abandono. Entonces, en esas cosas que más te duelen, que más te cuestan, velas entregando al Señor. Empieza de cosas pequeñitas y ya después Dios te va dando la fortaleza de entregarle más y más y más. Me acuerdo del testimonio de Gela, una cantante. Ella le cantaba a Dios nuestro Señor y le dio cáncer en la garganta, y ella le decía: Señor, con mi garganta te sirvo, solo canto para ti. ¿Por qué mi garganta? ¿Por qué me dio cáncer en la garganta, no? Sin embargo, en una hora santa ella le dijo: bueno, ¿quieres mi garganta también? Aquí está, te la doy. Y en ese momento dice que sintió mucho calor en su garganta y sanó. Ya después le dijeron que ya no tenía cáncer. Pero también es cierto que Jesús oró en el Getsemaní y tuvo que vivir la pasión y entregar su vida. Entonces, a veces Dios puede cambiar las situaciones, a veces no. Lo que importa es que tú estés dispuesto a lo uno o a lo otro. Como quieras, Señor, quiero yo. Entonces, por eso es muy importante entrenarnos para tener esa fortaleza, acostumbrarte a pequeñas renuncias. Es muy importante conocer al enemigo. Yo recuerdo que en un retiro que nos dio una religiosa de la Compañía de Jesús, nos decía que el demonio tenía algunas características, que era como un perrillo chihuahueño, de esos perrillos chiquillos que ladran mucho y asustan, pero que está amarrado y que no te puede morder a menos de que tú te acerques. También nos dijo que era como un amante que te habla en lo secreto, en lo oscuro, te seduce, te va diciendo: no le cuentes a nadie. Es decir, y si lo empiezas a escuchar, te engancha en el negativismo y te empieza a sugerir cosas diabólicas, ¿verdad? Como: tú no te vas a salvar, o no le digas a nadie de este pecado, es un secreto entre tú y yo, o empieza a meter cizaña de otra persona. Otra característica del demonio es un acusador que miente y ridiculiza, que se burla y que nos quiere intimidar de esa manera. Hay otras tantas características, ¿verdad? Pero algo que sí debemos de tener siempre en mente es que con el demonio no se dialoga, porque siempre salimos perdiendo, y por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y la tradición para saber interpretar la palabra de Dios de acuerdo al magisterio de la Iglesia. No caer en los engaños de Lucifer, porque también nos querrá manipular con la misma palabra de Dios sacada de contexto y con frases sentimentales. Entonces, un católico bien formado no cae en chantajes. Entonces está la misma tentación, es el mismo escenario, los mismos actores, el mismo tentador diciéndonos: y seréis como dioses. Y la misma batalla, la misma salvación que nos ofrece Dios para vencer, obedecerle a Él. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Siempre repite lo mismo. Dice Jesús: el que no recoge conmigo desparrama. Y también, hermano, el que no está con Cristo está contra Cristo. Bueno, mucho ánimo. Jesús dijo: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si me estoy equivocando en hacer este video, ruego al Señor que me lo hagan saber y nos dé el entendimiento necesario para este tiempo tan complejo. La corrección vendrá de los siervos fieles a las enseñanzas de Jesús, porque los moverá la salvación de las almas. De los rebeldes vendrá la censura y la persecución. Bueno, terminemos este video con la oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe.
Bueno, muchas gracias, Dios te bendiga, y termino este video con el himno cristero Tú reinarás. Si no lo conoces, es muy bonito y lo cantaban en esa época de persecución a los cristianos. Dios te bendiga y gracias. Que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo contra el Rey. Será tu cruz nuestra bandera,